Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy. Estamos ya a viernes 15 de enero y antes de que se me olvide le recuerdo que el próximo lunes no vamos a tener servicios de Radio Forex Hispana debido a que los mercados en Estados Unidos estarán cerrados por el memorial de el día de... Ay, se me acaba de ver el nombre, activista negro pro derechos humanos allá de los negros en Estados Unidos, y que no es Malcolm X, es ay, se me acaba de ir el nombre de bueno, ahorita le digo cómo se llamaba este personaje histórico, pero en fin, pero bueno, este día es el tercer lunes de cada mes de enero, cuando se celebra y los mercados cierran allá en Estados Unidos. Es de los pocos feriados, digamos, de observancia general. Entonces vamos a estar transmitiendo el próximo día lunes. Nos vamos a volver a encontrar aquí en este espacio hasta el martes para volver a reanudar las transmisiones después del cierre del día de hoy. Así que de una vez pues le voy avisando precisamente sobre esto. Es Martin Luther King es el dato que se me acaba de ir. Martin Luther King se celebra el próximo lunes y entonces no tendremos los mercados abiertos en Estados Unidos y como siempre pues descansamos ese día aquí a través de Radio Forex Hispana. Oiga, el día de hoy hemos estado observando mucha volatilidad en el mercado, continuando inclusive en esta mañana en lo que es la apertura de los mercados en Estados Unidos. El Dow Jones está abriendo con una pérdida del 2.21% en esta jornada. Está en las 15.997 unidades en este instante. El Standard & Poor's 500 tiene una pérdida del 2.37%. Estamos viéndolo con una caída hacia las 1.876 unidades y el Nasdaq trae una caída del 2.85% para abrir en las 4.483 unidades más o menos. Ahorita tiene ya 4 minutos de estar operando el mercado americano. Estas caídas vienen desde el regreso al territorio negativo por parte del crudo, que bueno, pues hemos visto reaccionó de forma negativa a los cierres en el mercado asiático de acciones, donde otra vez el Shanghai Composite volvió a perder el 3.55% y terminó la semana en las 2.900 unidades. El Hang Seng de Hong Kong también perdió el 1.62%, terminó este viernes en las 19.496 unidades y el Nikkei 225 de Tokio tuvo una caída menor del 0.54%, cerró en las 17.147 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático bajó 0.34% en esta jornada y terminó en las 4.892 unidades. También bien negativo el mercado europeo en esta jornada. Tenemos al Eurostock 50 perdiendo el 2.76%, está en las 2.950 unidades. FTSE 100 de Inglaterra está declinando 2.14%, está en las 5.793 unidades en este momento. DAX Industrial de Alemania pierde el 2.81%, 9.516 puntos. Cotiza, y el CAC 40 de Francia está cayendo el 2.43%, está en las 4.208 unidades. El IBEX 35 pierde el 2.21% para cotizar en las 8.592 unidades en este momento. Todo el mercado está bien negativo en esta jornada, precisamente debido a los temores y a las incertidumbres que plantea el mercado petrolero, que bueno, pues en esta mañana le decía continuaba con los declines. Y para darle un ejemplo de estos declines, tenemos en esta jornada
a lo que es precisamente el crudo, el West Texas Intermediate, está en 29,75 ya el barril. Ha perdido en esta jornada, solo el día de hoy, ha perdido un 4,65%. Y bueno, pues esto en un entorno donde lo que son los metales preciosos como refugio se están apreciando con fuerza. 2,23% se aprecia la plata el día de hoy. Y el oro se aprecia un 1,85%. El oro rebota a los 1,093,50, mientras que la plata está rebotando hacia la zona de los 14,05 en esta mañana del día de hoy. Otros metales como el cobre, que son más bien tipo commodity, están declinando 1,25% en esta jornada el cobre para estar en 1,9520 el contrato. En lo que es el tema del dólar index, estamos viendo un decline en este momento del 0,45% para cotizar en las 98,67. Así las cosas en esta mañana del día de hoy, donde bueno, pues vuelve a haber presión y presión fuerte. El tipo de cambio, por ejemplo, en el cruce del peso mexicano con respecto al dólar, el dólar peso mexicano ya está en el interbancario en 18,10, ganando 1,44% solamente en esta jornada, en lo que va del año, solo en lo que va del año, que son pues prácticamente 15 días nada más. Ya se ha depreciado un 5,35% el peso mexicano. El peso colombiano también sufre presiones en esta mañana del 1,3%. Gana 43 pesos el peso colombiano. El dólar con respecto al peso colombiano. Y está cotizando en 3,286, el peso chileno. Se mantiene fuerte el día de hoy, al menos a este momento lo tengo cotizando en mi pantalla en los 723,59, lo cual representaría una apreciación del peso chileno con respecto al dólar del 0,45%. Habrá que revisar este dato un poco más adelante, porque pues es el único que estaría presentando este tipo de comportamiento. No, ¿sabe qué? Que lo tengo detenida la cotización del peso chileno, todavía no me aparece la de esta mañana, lo tengo ese fue el último dato del día de ayer, 14 de enero. En el tema del peso argentino, el día de hoy el peso argentino se devalúa 2,35% para cotizar en 13,5580. El sol peruano también lo tengo en esta jornada solamente con el cierre del día de ayer, si no me equivoco, sí, con el cierre del día de ayer, cotizando en los 3,43. Bueno, en fin, quién sabe qué trae esta plataforma con los tipos de cambio, pero por lo pronto, así las cosas el día de hoy. Peso mexicano por arriba ya de los 18 pesos por dólar en esta mañana, con una depreciación fuerte como consecuencia a todo este entorno que le estoy dando, sobre todo propiciado por el rompimiento de la zona de 30 del crudo de referencia en lo que es el Brent del Mar del Norte. Está en 29,80, el West Texas Intermediate 29,65 en esta mañana del día de hoy, con pérdidas muy muy fuertes, ya casi del 5% para el West Texas Intermediate y del 3,47% para el Brent del Mar del Norte, a pesar de que el día de hoy, bueno, pues teníamos la noticia de que se postergaría hasta más adelante en la Unión Europea el retiro de las sanciones aplicadas a Irán hasta que la Agencia Internacional de Energía Atómica terminara su revisión sobre el cumplimiento de todos los puntos precisamente de este acuerdo nuclear firmado entre Irán y los que le están aplicando las sanciones. Así las cosas el día de hoy. Vámonos a un corte comercial y de regreso. La producción industrial en Estados Unidos cae en el mes de diciembre. Le voy a tener más detalles en un momento más después del corte. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos.
¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Continuamos con el tema del día de hoy de la caída de los mercados petroleros. Y bueno, pues fíjese el desplome de la bolsa de China este viernes. Le decía yo que cayó un 3.6%. Pues parece ser que es el punto clave que detonó los temores en torno a la salud del segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. China consume cerca del 12% del crudo que se consume en todo el mundo, por detrás solo de Estados Unidos, y el conjunto de flojos datos manufactureros publicados en los últimos meses en China ha alimentado los temores de una desaceleración de su economía que podría tener repercusiones en el apetito de crudo de este país. Y aunque la demanda petrolera en China se ha mantenido hasta el año pasado, está comenzando a dar muestras de desaceleración y se espera que crezca en apenas 300,000 barriles diarios frente a los 510,000 del año pasado, opinan los expertos de Barclays. Este viernes también le decía la Agencia Internacional de Energía Atómica, se espera que emita el informe sobre el programa nuclear de Irán, que podría allanar el camino para la retirada de las sanciones a este país. Vamos a ver cómo continúan afectando estos efectos precisamente a lo que es la cotización del crudo en esta jornada del día de hoy. Y pasando a otra información, fíjese usted que en esta mañana se da a conocer que la producción industrial de los Estados Unidos descendió en diciembre por los bajos precios del crudo y unas temperaturas más cálidas de lo habitual, lo que ha reducido la producción de los sectores mineros y de servicios eléctricos. La producción industrial de los Estados Unidos bajó en diciembre una tasa ajustada a efectos de calendario del 0.4% mensual, según los datos publicados por la Reserva Federal. La utilización de la capacidad descendió hasta un 76.5 en diciembre, desde el dato revisado de 76.9 de noviembre. Antes de la recesión, la utilización de la capacidad superaba el 80%. En la industria eléctrica, la utilización de la capacidad instalada bajó a un 73.2%, lo que supone un mínimo desde el año de 1972, año en donde, por cierto, fue que empezaron a compilarse estos datos. Los economistas estaban esperando que la producción industrial bajara 0.2% en diciembre y que la utilización de la capacidad fuera de un 76.8%. La producción manufacturera, que representa cerca del 75% del total, descendió 0.1% en el mes pasado. Y cambiándonos a otros horizontes, los precios de consumo allá en España quedaron sin cambios en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa una mejora frente al descenso del 0.3% interanual que se habría registrado en noviembre, de acuerdo con los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas en España. Los principales lastres de este indicador fueron, dicen, la ropa y el calzado, cuyo precio bajó un 2%, y el transporte, que experimentó una caída del 1.5%, principalmente por el descenso de los carburantes y los lubricantes. La información de la inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, muestra un decline de una décima para tocar el 0.9%. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor se redujo un 0.3% en el último mes del año, que se compara con un avance del 0.4% experimentado en noviembre. El índice de precios al consumidor armonizado con la Unión Europea también descendió 0.1% interanual y un 0.4% mensual para el mes de diciembre. Y retomando el tema del petróleo, fíjese usted que la Unión Europea, anunció este jueves que había decidido prolongar hasta el 28 de enero la suspensión de las sanciones impuestas contra Irán. Luego de firmar el acuerdo nuclear provisional del 2013, la Unión Europea anunció su decisión, luego de que las autoridades occidentales e iraníes prevían
que hubiera una total implementación del acuerdo nuclear final alcanzado en julio en los próximos días, es decir, que todavía no estaría concluido. Esto llevará a la suspensión de las sanciones impuestas por Europa, Estados Unidos y las Naciones Unidas a Irán. En cuanto a la Agencia Internacional de Energía Atómica confirme que Irán ya tomó todas las medidas nucleares contempladas en el acuerdo de julio, los Estados miembros levantarán todas las sanciones económicas que tiene impuestos para Irán en relación a su programa nuclear, decía la Unión Europea en un comunicado. Y continuando con más información, fíjese usted que los economistas privados no piensan que la Reserva Federal vaya a volver a subir los tipos de interés en la reunión de los días 26 y 27 de enero, sino que la mayoría se decanta por un aumento hasta el mes de marzo. 66% de los economistas que habría consultado el Wall Street Journal opinan que la Reserva Federal podría volver a aumentar los tipos de interés en la reunión de los días 15 y 16 de marzo, más que en la próxima reunión del 26 y 27 de enero. 25% prevé que el Banco Central esperaría inclusive hasta el encuentro del 14 y 15 de junio para hacer el aumento de tasas de interés, mientras que solo un 7% calcula que la Reserva Federal volvería a mover la tipo de cambio en abril. Ninguno de los economistas espera que la Reserva Federal modifique su política monetaria a finales de este mes de enero. Stuart Hoffman, economista en jefe de la PNC Financial Service, prevé una subida en marzo, a menos que la caída de los precios de la renta variable y las materias primas mundiales persista. Ian Harris, economista del Bank of America Merrill Lynch, dice que las reuniones de marzo y abril o las de junio son más probables, pero cree que la Fed esperará hasta la de junio. La Reserva Federal ha subido los tipos de interés en la última reunión en diciembre hasta un rango de entre el 0.25 y medio punto porcentual, luego de haberlos mantenido cerca de cero durante 7 años. Antes de esta esperada decisión, 65% de los economistas estaban previendo una segunda subida en marzo y un 14% apuntaba al mes de abril, mientras que el 6% se decantaba por junio. Los miembros de la Fed han dicho que esperan que los tipos de interés vayan subiendo de forma gradual. De promedio, los analistas esperan que los tipos de interés se sitúen en el 1.14% a finales del 2016. Y pasando a otro tema en Europa, después del corte comercial le voy a comentar lo que dijo Pierre Moscovici sobre el complicado tema del déficit presupuestal para España, sobre todo ahorita que tiene al señor Rajoy en un interinato hasta que, bueno, pues quede claro si va a poder ser investido o no allá en España, y esto todavía podría tomar un poco más de tiempo. El señor de Guindos pues dice: apuren con este tema porque hace falta. De esto y más le platico al regreso del corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Nota importante: Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispano. Oiga, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, afirmó que es pronto todavía para decir si España podría contar con más margen para reducir su déficit público por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, meta que Bruselas le exige cumpla este mismo año. Al ser interrogado sobre si la Comisión Europea pediría o podría estar contemplando que España
tenga más tiempo para encaminar su desvío ante la falta de acuerdo para formar un gobierno luego de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Pierre Moscovici dijo que era muy pronto para responder a esta pregunta. El comisario dijo que esta cuestión se tratará cuando haya un gobierno que esté en capacidades de hacer gestiones no solo corrientes, como es el actual gobierno interino, sino también de tomar decisiones presupuestales. Moscovici aseguró que aún no se ha encontrado la estabilidad que saldría de las elecciones, ni recalcó que no le corresponde pronunciarse sobre el tipo de solución política que deba ponerse en marcha. Está claro que las condiciones que hay que esperar a que haya un gobierno estable, que sea nuevo para poder tratar las cuestiones difíciles que se plantean desde finales del año pasado, a la vez que afirma que todavía no se puede entrar a fondo en esta cuestión. La Comisión ha exigido a España que presente una versión actualizada de los presupuestos generales de Estado para 2016, donde asegure que el país reducirá este año el déficit por debajo del 3%, tal y como se había comprometido a hacer Pierre Moscovici. Señaló que la Comisión mantiene sus análisis sobre la marcha en cuanto a la economía de España y la opinión que expresó sobre sus cuentas, es decir, conlleva un riesgo de incumplimiento de objetivo de déficit como una línea de conducta. Además, indicó que hay que esperar también a que la Comisión presente en febrero sus nuevas previsiones sobre la economía española y del resto de los socios europeos antes de evaluar si Bruselas cree que la situación política puede tener un impacto económico. Y en otra información, también tratando temas europeos, fíjese lo que declaraba Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Decía que era probable que en febrero se llegue a un acuerdo entre el Estado británico y la Unión Europea, principalmente sobre las 4 demandas que tiene Cameron. Juncker, que participa en estas negociaciones, dijo estar bastante seguro de que habrá un acuerdo, no un compromiso, sino una solución en el mismo mes de febrero. Al preguntársele que por qué estaba tan seguro, dice que por su conocimiento sobre el tema. La semana pasada, algunos responsables de la Unión Europea mostraron dudas sobre que se pudiera cumplir el plazo de febrero, pero al parecer, se están tomando ya forma los acuerdos sobre las 4 exigencias hechas por el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, incluyendo el tema más espinoso, el de no permitir a los trabajadores de otros países de la Unión Europea acceder al sistema de protección de seguridad social británico hasta que tengan 4 años de residencia en el país, según el diplomático de la Unión Europea. El acuerdo se pondrá por escrito en febrero y los líderes de los países lo debatirán en su reunión de Bruselas entre el 18 y 19 de febrero. Luego de este acuerdo, Cameron podría celebrar un referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea. Y en otros temas, el Tribunal Constitucional, ¿se acuerda usted de aquel que había mandado al Tribunal el Constitucional de Alemania, que había mandado al Tribunal Constitucional de la Unión Europea el tema de la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo? Bueno, parece que volverá a estudiar en febrero este programa de compra de deuda pública en el mercado secundario, el que anunciaron en 2012, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declarara compatible con el derecho comunitario. Este Tribunal Constitucional informó hoy que celebrará una sesión el próximo 14 de febrero para continuar con el proceso sobre la base de la decisión del Tribunal Europeo. En 2014, la Corte alemana, luego de haber recibido varias demandas de inconstitucionalidad por estas compras, elevó al Tribunal Judicial de la Unión Europea esta cuestión para saber si el programa denominado Outright Monetary Transactions, el OMT, diseñado para combatir el repunte de la prima de riesgo de la deuda de los países europeos en crisis, cuando se estaba desbaratando ahí la eurozona, supone una medida de política económica más que de política monetaria. Los jueces alemanes estimaron que el Banco Central Europeo podría haberse excedido en sus competencias al poner en marcha esta iniciativa y que ésta podría no ajustarse al derecho comunitario, y se trataba de la primera vez que el Constitucional alemán se inhibía en favor del Tribunal
de la Unión Europea y le trasladaba una cuestión jurídica para su evaluación. El Tribunal Europeo sentenció, le decía yo, en junio del 2015 que el citado programa sí era compatible con el derecho comunitario al no sobrepasar las atribuciones del Banco Central Europeo. Y continuando con otros temas, fíjese usted que Goldman Sachs pagará a los Estados Unidos, anuncian, 5.100 millones para cerrar el caso de las hipotecas de basura vendidas entre 2005 y 2007. En un comunicado, la compañía explicó que ha alcanzado un principio de acuerdo con las autoridades por el que se cerrarían varios casos abiertos en relación con las prácticas de este banco de inversión en los años previos a la crisis subprime. Goldman Sachs pagará para esto una multa de 2.385 millones, abonará otros 875 millones en efectivo y ofrecerá asistencia de 1.800 millones de dólares a consumidores que hayan sido afectados en forma de condición de deuda y refinanciamiento. Dentro de esta última cantidad también se incluye inversiones en programas de construcción y rehabilitación de viviendas asequibles para la prevención de los desahucios, entre otras ayudas. El banco anunció que el acuerdo tendría un impacto negativo de 1.500 millones después de impuestos en los beneficios del último trimestre del 2015, que tiene previsto presentar más adelante en este mismo mes de enero. El pacto resolvería así expedientes impulsados por el Departamento de Justicia, las Fiscalías Generales de los estados de Nueva York e Illinois y varias organizaciones en relación con la gestión de este tipo de productos entre 2005 y 2007. Y bueno, pues ya para terminar le cuento muy rápidamente, 3 detenidos en la redada de Yakarta luego de los atentados de este jueves, es el saldo que reporta el Wall Street Journal. Uno de los detectives relacionados con la operación, los arrestos se habrían producido en la madrugada de este viernes, en el transcurso de una redada, en una casa, en un barrio de la capital de Indonesia, decía el detective. No se han dado más detalles de la operación este jueves. Una serie de atentados con bomba y tiroteos en la ciudad dejaron a 7 muertos, un ciudadano canadiense también y otro indonesio, además de 5 terroristas fallecidos. El Estado Islámico ha reclamado la autoría de estos ataques. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por la compañía. Lo dejo. El día de hoy tendré como pues charla del día de hoy, si no ha hecho la lectura del artículo que hemos publicado esta mañana, festejando o recordando más bien, ¿no? Conmemorando, es la palabra, conmemorando el primer aniversario del Jueves Negro, ese que se vivía, ¿se acuerda usted? A las 4:30 de la mañana, hora de Nueva York, el viernes hace un año, cuando el Banco Nacional de Suiza anunciaba que retiraba el piso del 1.20 con respecto al eurofranco. Bueno, pues este artículo lo tengo ya publicado en el sitio de internet y le encomiendo la lectura como charla del día de hoy. Lo dejo. Perdón, nada más le cuento muy rápidamente el dato de la Universidad de Michigan y Bloomberg sobre la confianza del consumidor. Fíjese usted que en el tema de la confianza del consumidor viene en 93.3 el dato el día de hoy. Todavía es preliminar. El índice de condiciones actuales quedó en 105.1, aún es preliminar. El de expectativas 85.7 y el dato de inflación a 12 meses lo prevén con un aumento del 2.4% y a 5 años con un aumento del 2.7%. Deme un segundo y le pongo más contexto en esta información sobre el tema de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y Reuters. Lo que era la confianza, que quedó en 93.3, le decía, mejoró por arriba de lo esperado, se esperó un 93.0 y también por arriba de la previa, que era de 92.6. En el tema de lo que es precisamente la expectativa, quedó en 85.7, por arriba del 82.8 que el mercado estaba esperando.
y del 82.7 de la previa, así que sale mejor a lo esperado el dato de la confianza del consumidor y también el dato de las expectativas de los consumidores. Ambos datos salen más alto de lo esperado el día de hoy. Y le cuento también el dato de los inventarios de negocios. Tuvieron un decline del 0.2%, por arribita del decline del 0.1% que el mercado estaba esperando, que era una cifra similar al aumento de la previa. Bueno, con esto ya me despido, muchísimas gracias. Para el día de hoy ya prácticamente solo nos quedan las declaraciones de Kaplan, el flamante miembro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que serán a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Hasta aquí llego yo con la compañía. Gracias por estarnos acompañando este viernes. Nos vemos el próximo martes. Les recuerdo que este lunes no habrá servicios de Radio Forex Hispana y nos vemos entonces hasta el próximo día martes, luego de que haya pasado el feriado por el aniversario de Martin Luther King. Gracias por la compañía, pásala bonito, buen fin de semana largo, nos vemos el martes, chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.